El 13 de mayo de 1810 llega al Río de la Plata una fragata inglesa con novedades muy importantes de Europa. A pesar de los intentos del virrey, la noticia se termina difundiendo. Pero, ¿qué pasó? Durante 300 años, los europeos someten a los pueblos americanos, pero a fines del siglo XVIII, la dominación colonial se empieza a resquebrajar. En Estados Unidos, Haití y el Alto Perú surgen focos revolucionarios que buscan terminar con el sistema colonial. Mientras tanto, en Europa, Napoleón invade España y depone al rey Fernando VII. Las ciudades españolas se rebelan y se agrupan en la Junta Central de Sevilla para resistir, pero a pesar de sus esfuerzos no pueden evitar que España quede bajo el total dominio de Napoleón. Aires de independencia corrían por el mundo y la sociedad criolla no estuvo ajena a los mismos. El movimiento revolucionario que se fue gestando en el corazón de las colonias del Plata perseguía la independencia de España. La Revolución de Mayo fue la primera oportunidad que se dieron las colonias de elegir un gobierno propio. Pero repasemos hoy las causas que generaron la Revolución de Mayo. Invasiones inglesas. Antecedentes revolucionarios mundiales. Fernando VII prisionero de Francia. Napoleón Bonaparte. Cuestionamiento de la autoridad de Cisneros. Rebelión contra el monopolio español. Invasiones inglesas. El pueblo de las colonias españolas del Río de la Plata se había organizado para repeler las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Durante las invasiones inglesas, la primera en 1806 y la segunda en 1807, los vecinos de Buenos Aires defendieron su territorio en heroica lucha, sin ninguna ayuda de parte de la península. Como saldo organizativo de las patrióticas jornadas, aparecieron nuevos liderazgos y se habían formado las milicias populares. El cuerpo de patricios fue un cuerpo de combate integrado por soldados criollos y fundamental a la hora de la Revolución de Mayo de 1810. Antecedentes revolucionarios mundiales. La independencia de los Estados Unidos simbolizaron para los países de la región la posibilidad de separarse de sus metrópolis e instaurar una nueva nación. Las ideas de la Ilustración, las nuevas formas de gobierno llevadas adelante por la Revolución Francesa con la caída de la monarquía y un nuevo sistema de gobierno o la misma independencia de Norteamérica que prosiguió con un modelo de gobierno liberal y democrático, llenaron las ansias de los criollos deseosos de tomar las riendas de una sociedad en la cual se encontraban sujetos a España. Fernando VII de España, prisionero de Francia. España estaba debilitada, había sido invadida por Francia, que mantenía prisionero a su rey. Mediante la abdicación de Bayona el 5 de mayo de 1808, Napoleón forzó la renuncia de Carlos IV de España y su hijo Fernando VII, reemplazándolo por su hermano José Bonaparte. En ausencia del rey, se constituyó la Junta Suprema de España e Indias, o Junta de Sevilla, órgano de gobierno provisorio. Cuando la Junta fue derrocada, los virreinatos de las colonias perdieron toda protección y representación central. Napoleón Bonaparte. No podemos entender la Revolución de Mayo sin los sucesos paralelos ocurridos en Europa. Napoleón, emperador de Francia, había extendido el dominio de este país y había conquistado España. Por otro lado, las disputas en el Viejo Mundo estaban puestas en una constante pelea de poder entre Francia e Inglaterra. Era el momento oportuno para que las colonias planteen su libertad e independencia. Cuestionamiento de la autoridad de Cisneros. La autoridad del virrey Hidalgo de Cisneros era cuestionada por la desaparición de las autoridades que habían conferido el poder. Cisneros fue nombrado para reemplazar al virrey Santiago de Liniers y cuestionado desde antes de asumir en junio de 1809. La noticia de la caída Junta de Sevilla, último reducto del poder español, se conoció en Buenos Aires el 13 de mayo de 1810. Las autoridades que le habían conferido el poder a Baltasar Hidalgo de Cisneros ya no existían. Cisneros imaginó equivocadamente que, aunque el reino de los reyes católicos dejara de existir temporalmente en España,
seguía controlando las colonias. El plan consistía en mantener el gobierno provisionalmente hasta que los 4 virreinatos de América acordasen la convocatoria de las Cortes para elegir en ella una regencia soberana. Su plan fracasó. Rebelión contra el monopolio español. El dominio económico español había impedido el libre comercio entre las colonias y con otros países como Inglaterra. España funcionaba como única intermediaria de los productos del mercado europeo, encareciendo los precios, lo que propició una política de aislamiento comercial sin la posibilidad de que las colonias pudieran comercializar de primera mano con otros países. La intermediación obligaba a que las colonias vendiesen su materia prima solo a España y ésta a los demás países, dejando amplias ganancias económicas a España y reduciendo las ganancias de las colonias debido a la imposibilidad de elección. La clausura del puerto de Buenos Aires incentivó el contrabando y detuvo el crecimiento económico de las colonias. Para 1809, el comercio de España estaba prácticamente paralizado a causa de las invasiones napoleónicas. Cuando los criollos se enteraron de la caída de la corona española, le exigen al virrey Cisnero una convocatoria a cabildo abierto. El 25 de mayo se producen acalorados debates dentro del cabildo. Los realistas quieren mantener a toda costa el orden colonial. Los patriotas creen que es insostenible. En la plaza, el pueblo presiona. Exige liberarse del dominio español. Después de horas de deliberaciones, los criollos logran imponerse y el 25 de mayo de 1810 dan su primer grito de libertad.